Origen y contexto histórico de San Vigilio. San Vigilio nació en Roma durante el siglo VI, en un período de gran inestabilidad política y social para la península itálica. En ese entonces, Italia era escenario de constantes conflictos derivados de las guerras góticas entre el Imperio bizantino y los ostrogodos, que habían dejado a la región devastada y con una población diezmada por la guerra y la peste. Estos disturbios afectaron profundamente la estructura del gobierno local, incluyendo al papado, cuyo poder espiritual y político estaba entrelazado con las complejidades del momento. Vigilio provenía de una familia noble romana, lo cual le permitió acceder a una educación privilegiada y desarrollar habilidades diplomáticas útiles para su futuro papel como líder eclesiástico. Su vida temprana estuvo marcada por un fuerte compromiso con la Iglesia, lo que lo llevó a ocupar cargos importantes dentro de la administración romana antes de convertirse en papa. Fue ordenado diácono de la Iglesia de Roma, una posición clave que implicaba responsabilidades pastorales y políticas, especialmente en tiempos de crisis. Durante el pontificado de su predecesor, el Papa Pelagio I, no emparentado con él, se sentaron las bases para la consolidación de la autoridad papal frente al poder imperial bizantino. Esta relación complicada entre el papado y Constantinopla sería uno de los principales desafíos que enfrentaría Vigilio II en su propio pontificado. Además, la situación sanitaria en Roma era precaria, brotes recurrentes de peste bubónica azotaban la ciudad, causando grandes mortandades y debilitando aún más la ya frágil estructura social. La Iglesia, bajo su liderazgo, tendría que asumir un rol fundamental no solo en la esfera espiritual, sino también en la organización de la caridad y el cuidado de los enfermos. El entorno internacional también era complejo. El reino ostrogodo había sido derrotado por los bizantinos, pero la presencia militar en Italia era costosa y generaba tensiones constantes con la población local. Los emperadores bizantinos intentaban ejercer control sobre la Iglesia occidental, especialmente en asuntos doctrinales, lo cual generaba resistencia entre los obispos romanos. Este contexto influyó directamente en la elección de Vigilio II como papa, pues necesitaba ser un líder capaz de navegar entre las exigencias del poder imperial y la defensa de la independencia doctrinal de la Iglesia. Elección como papa y primeros años de pontificado. La elección de San Vigilio como papa tuvo lugar en el año 537, en un momento de profunda crisis para la Iglesia y el Estado en Italia. Su antecesor, el Papa Juan II, había fallecido en medio de una grave epidemia de peste que azotaba Roma, dejando a la sede vacante en circunstancias extremadamente difíciles. Aunque la tradición establecía que el clero romano eligiera al nuevo papa mediante consenso, la realidad política y social de la época añadía una capa de complejidad al proceso. Debido a la influencia del Imperio bizantino en Italia, cualquier elección papal requería la confirmación oficial del emperador en Constantinopla, lo cual representaba una limitación significativa a la autonomía del papado. En este contexto, Vigilio fue elegido por unanimidad por el clero romano, quien reconoció su experiencia y capacidad de liderazgo en tiempos turbulentos. Sin embargo, su investidura no fue inmediata, ya que el exarca bizantino en Rávena, Longino, retrasó la ratificación imperial. Este retraso generó una situación de incertidumbre, durante la cual Vigilio demostró su firmeza pastoral al asumir provisionalmente las funciones de gobierno de la Iglesia sin esperar la autorización formal. Finalmente, en el año 538, recibió la confirmación del emperador Tiberio II Constantino, y fue solemnemente consagrado papa de la Iglesia Católica. Sus primeros años como pontífice máximo estuvieron marcados por la lucha contra la peste que seguía diezmando a la población romana. Mientras otras autoridades civiles huían o abandonaban sus responsabilidades, Vigilio se mantuvo en Roma, organizando redes de asistencia para los enfermos y supervivientes.
Su labor caritativa no solo fortaleció su prestigio entre el pueblo, sino que también reforzó la imagen de la Iglesia como institución protectora en momentos de desastre humanitario. Además, su enfoque pastoral lo llevó a promover la construcción de hospicios y centros de acogida para los necesitados, asegurando que la Iglesia fuera un refugio en tiempos de crisis. Desde el punto de vista doctrinal, Vigilio se enfrentó a la creciente influencia del patriarca de Constantinopla, Eutiquio, quien defendía una visión particular sobre la resurrección corporal que algunos teólogos romanos consideraban errónea. Esto dio inicio a un intenso debate teológico que culminaría en un enfrentamiento directo con el emperador Mauricio, quien apoyaba las posturas de Eutiquio. Ante esta situación, Vigilio tomó una postura firme, rechazando cualquier intento de imponer doctrinas contrarias a la enseñanza tradicional de la Iglesia. Su defensa de la ortodoxia le ganó tanto admiradores como enemigos, especialmente entre los sectores favorables al control imperial sobre los asuntos eclesiásticos. A pesar de los desafíos, Vigilio logró mantener cierta autonomía del papado frente al poder bizantino, sentando las bases para una mayor independencia doctrinal que sería crucial en los siglos venideros. Su liderazgo en estos primeros años de pontificado demostró su capacidad para manejar múltiples frentes, desde la atención a los pobres y enfermos hasta la defensa de la fe frente a interpretaciones heterodoxas, todo ello en un entorno político y social extremadamente desfavorable. Almohadilla relación con el Imperio bizantino y desafíos diplomáticos. Una de las mayores pruebas del liderazgo de San Vigilio fue su enfrentamiento con el patriarca de Constantinopla, Eutiquio, y el emperador Mauricio, quienes buscaban imponer una visión teológica específica sobre la resurrección corporal que muchos en Occidente consideraban problemática. Esta controversia teológica no solo afectaba la unidad doctrinal de la Iglesia, sino que también ponía en evidencia la tensión existente entre el papado y el poder imperial bizantino. Desde el Concilio de Calcedonia en el año 451, el título de «patriarca ecuménico» había sido otorgado al obispo de Constantinopla, una designación que muchos en Roma veían como una pretensión de superioridad que amenazaba la primacía del Papa como sucesor de San Pedro. El conflicto se intensificó cuando Eutiquio publicó una obra defendiendo que los cuerpos resucitados serían incorruptibles y espirituales, pero no físicos, una visión que algunos consideraban cercana al docetismo, una herejía que negaba la verdadera humanidad de Cristo. Vigilio rechazó estas ideas, afirmando que la resurrección implicaba la restauración completa del cuerpo humano, tal como lo enseñaban los padres de la Iglesia y los textos bíblicos. En respuesta, escribió una carta dirigida al emperador Mauricio, solicitando que se convocara un concilio general para resolver la disputa. Sin embargo, el emperador, favoreciendo a Eutiquio, rechazó la petición y ordenó que se celebraran concilios locales en Oriente que respaldaran las posiciones del patriarca. Ante esta situación, Vigilio decidió actuar de manera unilateral. En el año 595, envió una carta al emperador en la que reiteraba su rechazo a las enseñanzas de Eutiquio y negaba reconocerle el título de «patriarca ecuménico», argumentando que tal denominación era engañosa y contradecía la jerarquía establecida por la tradición apostólica. Esta carta, conocida como *Libellus Synodicus *, fue un documento contundente que afirmaba la autoridad del Papa como juez supremo en cuestiones doctrinales. La decisión de Vigilio de no aceptar la autoridad del patriarca de Constantinopla ni la intervención del emperador en asuntos eclesiásticos marcó un hito importante en la historia del papado, reforzando su independencia frente al poder imperial. Este enfrentamiento no pasó desapercibido. Aunque Vigilio carecía del poder militar o político para imponer su voluntad, su firmeza teológica y su habilidad para movilizar el apoyo del clero occidental le dieron un peso moral considerable.
La controversia se prolongó incluso después de su muerte, culminando con la deposición de Eutiquio por orden del emperador y la posterior victoria doctrinal de las posiciones defendidas por Roma. Este episodio demostró que, aunque el Papa dependía en muchos aspectos del apoyo del Imperio bizantino, también tenía la capacidad de resistir y definir la dirección doctrinal de la Iglesia, sentando precedentes que serían fundamentales en futuros conflictos entre Roma y Constantinopla. _____, políticas internas y reformas religiosas. Durante su pontificado, San Vigilio implementó una serie de reformas internas que fortalecieron la estructura de la Iglesia y reforzaron su autoridad moral y espiritual. Reconociendo la importancia de una administración eficiente, trabajó activamente para mejorar la gestión de los recursos eclesiásticos y garantizar que las diócesis bajo su jurisdicción estuvieran bien gobernadas. Una de sus principales preocupaciones fue la formación y disciplina del clero, por lo que emitió decretos destinados a combatir la simonía, la corrupción y la laxitud moral entre los sacerdotes. Bajo su liderazgo, se promovió una renovación espiritual que enfatizaba la vida ascética y el servicio pastoral, asegurando que los ministros de la Iglesia fueran modelos de virtud y devoción. Además de sus esfuerzos en la reforma clerical, Vigilio dedicó especial atención a la liturgia y la vida monástica. Durante su tiempo, los monasterios desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa y social, proporcionando servicios de caridad, educación y conservación del saber cristiano. El Papa animó la fundación de nuevos monasterios y promovió la observancia estricta de las reglas monásticas, especialmente la regla de San Benito, que había comenzado a extenderse en Italia. Al mismo tiempo, impulsó reformas litúrgicas que estandarizaron ciertos aspectos del culto, asegurando una mayor coherencia en la celebración de los sacramentos y en la recitación de los oficios divinos. Estas medidas no solo ayudaron a unificar la práctica religiosa en toda la Iglesia occidental, sino que también fortalecieron la identidad católica frente a las influencias externas. Otro aspecto crucial de su gobierno interno fue su enfoque en la caridad y la asistencia social. En un momento en que Roma y otras ciudades italianas sufrían los efectos devastadores de la peste y las continuas incursiones bárbaras, Vigilio aseguró que la Iglesia se convirtiera en un refugio para los más necesitados. Organizó redes de ayuda para alimentar a los pobres, cuidar a los enfermos y proteger a los desplazados por la guerra. Su ejemplo personal de humildad y servicio inspiró a muchos fieles a involucrarse en obras de misericordia, consolidando así el rol de la Iglesia como institución central en la vida comunitaria. Estas reformas y políticas internas no solo mejoraron la organización de la Iglesia, sino que también reforzaron su autoridad moral y espiritual. Bajo el liderazgo de Vigilio, la Iglesia romana se consolidó como una institución sólida, capaz de guiar a los fieles en tiempos de crisis y defender su independencia frente a las presiones externas. Su legado en este ámbito sentó las bases para el fortalecimiento del papado en los siglos siguientes, especialmente durante el reinado de su sucesor, San Gregorio Magno, quien continuaría muchas de sus iniciativas. Interacción con otros líderes religiosos y desarrollo de la Iglesia Universal. Durante su pontificado, San Vigilio mantuvo correspondencia constante con diversos obispos y líderes eclesiásticos de diferentes regiones, reforzando la conexión entre Roma y las demás sedes episcopales. Su objetivo principal era asegurar la unidad doctrinal de la Iglesia y prevenir la propagación de ideas consideradas heréticas o divisivas. Entre sus cartas más destacadas figuran aquellas dirigidas a los obispos de Galia, Hispania y África, donde expresaba su preocupación por la infiltración de prácticas religiosas no ortodoxas y ofrecía orientación pastoral sobre cómo combatirlas. Estas comunicaciones no solo servían como herramientas de coordinación, sino que también reforzaban la autoridad moral del Papa como cabeza espiritual de la cristiandad.
Una de sus principales preocupaciones fue la situación en África, donde el donatismo seguía teniendo adeptores a pesar de haber sido condenado en concilios anteriores. Vigilio escribió varias cartas a los obispos africanos instándolos a trabajar por la reconciliación de los donatistas con la Iglesia Católica, promoviendo la paz y la unidad en lugar de la confrontación. También mostró interés en la situación de los cristianos en Siria y Palestina, donde las tensiones con el Patriarcado de Constantinopla seguían siendo un tema delicado. A través de sus escritos, intentó mediar en ciertas disputas doctrinales y recordar a los obispos orientales la importancia de mantener la comunión con Roma. Además de su labor epistolar, Vigilio jugó un papel crucial en la organización de concilios provinciales en Italia y otras partes de Occidente. Estos encuentros permitieron discutir cuestiones de disciplina eclesiástica, clarificar puntos doctrinales y reafirmar la autoridad del Papa como árbitro final en asuntos de fe. Uno de los temas más recurrentes en estos concilios fue la necesidad de combatir la simonía y la laxitud moral entre el clero, problemas que amenazaban la integridad espiritual de la Iglesia. Las decisiones tomadas en estos concilios fueron luego enviadas a Roma para su revisión y aprobación, consolidando así el modelo de gobierno centralizado que caracterizó al papado en los siglos posteriores. Gracias a estos esfuerzos, la Iglesia Universal se fortaleció en su estructura y en su mensaje doctrinal. Bajo el liderazgo de Vigilio, Roma se consolidó como el centro de la cristiandad occidental, capaz de influir en las decisiones de obispos de múltiples regiones y mantener una visión coherente de la fe cristiana. Esta red de comunicación y autoridad contribuyó a que la Iglesia sobreviviera a las turbulencias de la época y se preparara para enfrentar nuevos desafíos en el futuro. Almohadilla, 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 últimos años, muerte y canonización. En los últimos años de su vida, San Vigilio enfrentó nuevas dificultades relacionadas con la inestabilidad política y social en Italia. Aunque ya había superado la peste y las tensiones con el Imperio bizantino, la presencia de los lombardos en el norte del país seguía siendo una amenaza constante. Roma, aunque no había caído directamente bajo el control lombardo, vivía en un estado de alerta permanente, y Vigilio se vio obligado a negociar con estos reinos germánicos para garantizar la seguridad de la ciudad y la continuidad de la vida eclesiástica. Sus esfuerzos diplomáticos combinados con su liderazgo espiritual permitieron mantener cierto grado de estabilidad en un entorno hostil. Sin embargo, su salud se deterioró progresivamente debido a la carga de trabajo y las tensiones constantes de su cargo. Según testimonios de la época, Vigilio envejeció prematuramente, afectado por las preocupaciones del gobierno eclesiástico y las responsabilidades pastorales. A pesar de sus males físicos, no dejó de cumplir con sus deberes participando en reuniones conciliares, escribiendo cartas a obispos de diversas regiones y supervisando las reformas internas que había iniciado desde el comienzo de su pontificado. Su dedicación inquebrantable a la Iglesia fue reconocida ampliamente por sus contemporáneos, quienes lo describieron como un hombre de gran piedad y firmeza moral. San Vigilio falleció el 7 de febrero del año 590 tras casi 12 años de pontificado. Su muerte fue lamentada profundamente por el clero y los fieles de Roma, quienes reconocían en él a un papa que había defendido la fe con valentía y había trabajado incansablemente por el bienestar de su grey. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro, junto a otros papas de su época, y pronto comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Aunque en aquel entonces no existía un proceso formal de canonización como el actual, su vida de virtud, su defensa de la ortodoxia y su liderazgo pastoral llevaron a que fuera reconocido como santo por aclamación popular. Su legado perduró especialmente a través de su sucesor, San Gregorio Magno, quien continuó muchas de las reformas y políticas que Vigilio había iniciado. Su figura sigue siendo recordada como un papa que supo enfrentar los desafíos de su tiempo con sabiduría y determinación, dejando una huella duradera en la historia del papado y la Iglesia universal.
Legado de San Vigilio en la historia del papado. El legado de San Vigilio en la historia del papado es fundamental, especialmente en lo que respecta a la consolidación de la autoridad papal frente al poder imperial y la defensa de la ortodoxia doctrinal. Su enfrentamiento con el patriarca de Constantinopla, Eutiquio, y su negativa a reconocer el título de patriarca ecuménico, marcaron un punto de inflexión en la relación entre Roma y el Imperio bizantino. Esta postura firme no solo reforzó la independencia doctrinal del papado, sino que también estableció un precedente importante para futuros papas que buscarían resistir la injerencia imperial en los asuntos eclesiásticos. Su insistencia en que el Papa era el único árbitro supremo en cuestiones de fe sentó las bases para el fortalecimiento de la autoridad romana en la Iglesia universal. Además de su labor diplomática y doctrinal, Vigilio dejó un impacto duradero en la organización interna de la Iglesia. Sus reformas clericales, enfocadas en combatir la simonía y promover la vida ascética entre el clero, ayudaron a revitalizar la moral eclesiástica en un momento de decadencia moral y espiritual. Su énfasis en la liturgia y la vida monástica también contribuyó a la estandarización de las prácticas religiosas, asegurando una mayor coherencia en la celebración de los sacramentos y en la vida contemplativa. Estas reformas no solo beneficiaron a la Iglesia en su tiempo, sino que también influyeron en las políticas de sus sucesores, especialmente en el pontificado de San Gregorio Magno, quien continuaría y expandiría muchos de sus ideales. Como figura canónica, San Vigilio es recordado por su integridad, su celo pastoral y su compromiso inquebrantable con la unidad de la Iglesia. Su canonización, aunque informal según los estándares modernos, refleja el reconocimiento generalizado de su santidad y su contribución a la vida espiritual del cristianismo. Su festividad se celebra el 7 de febrero, fecha en la que se conmemora su muerte y se rinde homenaje a su legado como defensor de la fe y constructor de una Iglesia más sólida y cohesionada.